Hola, ¿qué tal? En el vídeo de esta semana vamos a ver cómo funcionan los niveles de Fibonacci. Los niveles de Fibonacci nos pintan en pantalla soportes y resistencias que podemos utilizar para cazar rebotes en tendencias. En este vídeo vamos a ver cómo ponerlos, cómo trazar estos niveles en TradingView y vamos a crear una estrategia a partir de los niveles de Fibonacci. Así que vamos a verlo. Vamos a empezar trazando los niveles de Fibonacci en el gráfico que ves en pantalla. Se trata del gráfico de Costco y es un gráfico en tendencia alcista. Como verás, tenemos mínimos crecientes y máximos también crecientes. Por tanto, lo que vamos a hacer es trazar los niveles de Fibonacci para cazar un rebote. ¿Qué es un rebote? Un rebote o retroceso es lo que hace el precio en una tendencia cuando descansa o consolida. Por ejemplo, aquí tendríamos un retroceso que va desde este punto hasta este punto. Aquí también tendríamos otro retroceso. Y aquí tendríamos otro retroceso. La herramienta de Fibonacci nos traza niveles de soporte y resistencia para poder cazar estos retrocesos. Y lo vamos a ver en un momento. Vamos ahora a trazar los niveles de Fibonacci y para ello tenemos que seleccionar este icono que ves aquí en la barra de herramientas de la izquierda de TradingView y tenemos que clicar en el inicio de un impulso de esta tendencia. Esto, por ejemplo, sería el principio de un impulso y lo tenemos que arrastrar hasta el final de este impulso. Este impulso viene de aquí hasta aquí. Vamos a trazarlo y vemos que en pantalla se nos pintan una serie de niveles, una serie de soportes. Y al lado de cada soporte vemos su correspondiente número de Fibonacci. Déjame ahora hacer un inciso y explicarte qué es esto de Fibonacci muy rápidamente. La sucesión de Fibonacci, que fue un matemático nacido en el 1170, es la siguiente. Tenemos que empezamos con 0 y 1 y a partir de aquí, para obtener el siguiente número, lo que hacemos es sumar los dos números anteriores. Por ejemplo, el siguiente número sería 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 3 más 2 es 5 y así vamos haciendo. Ahora vendría el 8, el 13, el 21, el 34, 55, el 89, etcétera, etcétera. Esta sucesión numérica tiene una cosa curiosa y es que a partir de cierto número, si dividimos un número por su anterior, siempre da 1,618. Es decir, si yo divido 89 entre 55, esto me da 1,618. Y así para todos los números de la sucesión de Fibonacci. Además, hay otro número importante que se consigue de la siguiente manera. Si yo divido un número, por ejemplo el 34, por dos números a la derecha, tenemos aquí el 34 y dos números a la derecha es el 89, esto nos da 0,382. Y estos son dos números muy importantes. El primero es la proporción áurea. El inverso de la proporción áurea es el 0,618. Este número de aquí es muy importante porque está presente en múltiples disciplinas. Por ejemplo, en la naturaleza, en el arte, en la arquitectura, en la biología, etc. Por poner un ejemplo rápido,
Si dividimos la distancia que hay entre los pies al ombligo y del ombligo a la cabeza, obtenemos más o menos el 1,618. Vemos que en la naturaleza hay muchas proporciones que cumplen la proporción áurea. Asimismo, también encontramos en las flores, en la botánica, elementos, números de la sucesión de Fibonacci. Por ejemplo, en los girasoles. Las filas que componen las flores de un girasol contienen los números de la escala de Fibonacci. El 55, el 34, el 13, el 21, de manera totalmente mágica y sorprendente. Volvamos ahora al gráfico de Costco y a nuestro Fibonacci trazado y vemos que los niveles están relacionados con la proporción áurea. Por ejemplo, aquí tenemos el inverso de la proporción áurea, que sería un 61,8% de caída. Tenemos, por ejemplo, también el 0,382, que sería un 38,2% de retroceso. Además, tenemos otros niveles que son un 23,6%, un 50% de caída y un 78,6% de retroceso. Los niveles más importantes para utilizar Fibonacci en el trading son los siguientes: el 0,382, el 0,5 y el 0,618. Estos porcentajes de retroceso son los más utilizados por los traders para ver rebotes durante tendencias. Por ejemplo, vamos a intentar divisar ahora unos rebotes. Vemos que por aquí el precio está rebotando en el nivel del 50% y vemos aquí también que hay un rebote en el nivel de del 0,618. Pero lo que nos preguntamos ahora es si con la herramienta de Fibonacci tenemos suficiente. Y la respuesta es no, debemos combinarla con otros indicadores o elementos u acción del precio para obtener confluencia de señales, para obtener ventaja estadística. Por ejemplo, vamos a proponer tres niveles, tres factores de confluencia. Uno de ellos es el propio Fibonacci. Si el precio toca, llega, alcanza uno de estos tres niveles que hemos comentado, entonces hemos cumplido esa primera condición. La segunda condición sería que el precio toque un soporte o una resistencia de la estructura de mercado de la propia tendencia. Por ejemplo, aquí tendríamos, en este máximo de aquí, se nos crea un soporte que vamos a dibujar a continuación. Se nos crea un soporte que justamente coincide con el nivel de Fibonacci en el cual habíamos detectado este rebote de aquí. Por tanto, en nuestro sistema tenemos que hay un rebote de Fibonacci, ok, y hay un rebote en un soporte, ok. Y ahora podríamos añadir otro factor que sería un patrón de reversión de vela japonesa. ¿Tenemos un patrón de reversión de vela japonesa en este punto de aquí? Sí, tenemos, fíjate, una vela envolvente alcista. Esta vela de aquí está completamente engullendo a la vela del día anterior. Por tanto, tenemos un patrón de reversión. Patrón de reversión. Ok, tenemos los tres factores de nuestro sistema y ahora podríamos hacer una entrada aquí. ¿Qué sucede a continuación? Si hacemos nuestra entrada en este punto de aquí, a continuación el precio avanza hasta un máximo de un 10%. Por tanto, hemos visto que trazar niveles de Fibonacci en TradingView es tan sencillo como arrastrar el indicador desde un inicio de impulso hasta un fin de impulso. Se nos crea
Automáticamente los niveles se nos pintan en pantalla y vemos cómo el precio interactúa con estos niveles. Mágicamente. Por ejemplo, aquí hemos visto que estas velas de aquí están rebotando en el nivel del 50% y estas de aquí han rebotado en el nivel del 61,8%. Hemos visto también que los niveles de Fibonacci son interesantes combinándolos con otras herramientas, otros indicadores para tener confluencia. Por ejemplo, hemos creado un sistema de trading basado en 3 factores, un rebote en Fibonacci, un rebote en soporte y un patrón de vela japonesa de reversión que justamente se cumple en este punto de aquí. Por tanto, esto nos daría entrada con este sistema de 3 señales que hemos creado, podríamos abrir operación. Y no tiene mucho más misterio. En el próximo vídeo hablaré de las proyecciones de Fibonacci para establecer puntos de retirada de beneficios, proyecciones de Fibonacci que intentan pronosticar el final de un impulso. De esto hablaremos en el próximo vídeo. Espero que este vídeo te haya sido muy útil y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, déjame un like y suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao.